Estás escuchando En Sincronía con Shiver Maker para las personas que quieren despertar. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a esta nueva y primera edición de el podcast, tu podcast en sincronía, para la gente que quiere despertar su conciencia. Yo soy Shiver Maker y bienvenidos a este primer capítulo. Así es, como ustedes pueden ver en el título del video, el capítulo se llama Sincronicidad, que básicamente pues es este tema justo el que le da el título a este podcast. Bueno, ya que me presenté, pues yo soy Shiver Maker, mucho gusto, espero que estén teniendo una excelente mañana, tarde o noche en donde sea que me estén escuchando. Ahora mismo es 26 de febrero en el momento que se está grabando esto, 7:39 de la noche, hora local de CDMX, las 8:39 hora del sureste Quintana Roo. Así lo es. Nada más. Bueno, para empezar, vámonos ya de lleno para plantearnos qué rayos venimos a hacer aquí. Bueno, para empezar, este canal ha sido hecho exclusivamente o con la finalidad de tocar ciertos temas que son bastante controversiales, que son bastante, podría decirse, fuera de lo común, fuera de lo que la caja chica nos quiere mostrar, como lo es la sincronicidad, las cosas que no podemos ver, las cosas que parecen imposibles, ovnis, fantasmas, espíritus, el bien, el mal, la sincronicidad, los números, la numerología, todo esto. ¿Existe Dios? Todo esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero para que se den una idea por dónde va esto, ¿vale? Entonces, para empezar, tenemos que tener bien en claro algunos conceptos que sí o sí tenemos que poner sobre la mesa, ya que pues les voy a hablar de cosas que probablemente no hayan escuchado antes, ¿vale? Entonces pues comenzamos con la primera pregunta, ¿qué es la sincronicidad? ¿Vale? ¿Qué rayos es? ¿De dónde viene la palabra? ¿Quién la inventó? ¿Qué es? ¿Vale? Entonces pues básicamente este pequeño momento del podcast vamos a basarnos en el señor Carl Jung, que si no lo habían escuchado, que quién fue Carl Jung, es un psicópata, no, es un psiquiatra bastante reconocido. Justamente este señor Carl Jung hizo un libro llamado Sincronicidad, que me he dado la tarea de leer. Aún no lo termino, pero pues he leído lo suficiente para poder hablar de este tema. Pues Carl Gustav Jung fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, así es, de Suiza, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Podría decirse que este vato es el padre del psicoanálisis. Entonces no estamos hablando de cualquier persona. Es fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Este vato nació en nada más y nada menos 26 de julio de 1875 y falleció el 6 de junio de 1961 en Suiza. Puede decirse que fue influenciado por filósofos como Immanuel Kant, que también vamos a tocar un poco de un estipulado de él, y de Sigmund Freud. Así lo es. Bueno, dicho esto, presentamos a la persona en quien nos vamos a basar en estos conceptos. Vamos a lo que es la sincronicidad ya de una vez, ¿vale? Según Jung, la sincronicidad es la conciencia de dos o más eventos que no están relacionados causalmente. Es decir, la causalidad es que tiene un causa-efecto,
tiene una razón de por qué pasan las cosas y tiene una consecuencia que va ligada a la causa, pero que tienen un significado similar. En otras palabras, la sincronicidad son aquellas cosas que no tienen una razón lógica y que sin embargo tienen una conexión con sucesos futuros que no parecen estar ligados uno con el otro, ¿vale? Vamos a tenerlo un poco más en claro después de decir algunos ejemplos, pero vamos a continuar antes de... La sincronicidad son aquellos sucesos que no tienen una base lógica, es decir, volvemos a los sucesos causales y que a la postre tienen una relevancia en la vida de cada individuo que ha tenido la oportunidad de vivir estas experiencias, aunque no se encuentra una razón que aparentemente esté ligada al suceso. ¿Vale? En otras palabras, es algo así como sucesos claves que son parte del destino de cada persona, algo inevitable. Así es, algo inevitable, podría decirse que es como el destino, ¿vale? Que debo de aclarar que no, la sincronicidad y el destino son cosas diferentes, pero a mi parecer son cosas que van ligadas una a la otra. Hagan de cuenta que es como el multiverso de Spider-Man y pasan cosas que no tienen sentido, pero en ese momento en el que pasan las cosas, pero después, conforme va pasando el tiempo, agarran una relevancia, agarran un sentido, una razón de ser. ¿Por qué pasaron esas cosas? Espérenme. Estornudé. Una disculpita. Un ejemplo muy claro de una sincronicidad podría ser esto. Les voy a explicar con un ejemplo que viene del libro de Carl Jung, de una morra. Hagan de cuenta que Carl Jung estaba en una terapia psiquiátrica con una señora y la doñita pues estaba explicándole acá bien metida que soñó con un escarabajo dorado con franjas negras. En ese momento Carl Jung estaba sentado al lado de una ventana, la cual de repente cuando empezó a mencionar esto del escarabajo empezó a sonar así como así la ventana, y pues resulta y resalta que cuando Carl abre la ventana entra a la habitación lo más cercano que es un escarabajo dorado. O sea, no tiene nada de lógica, no tiene una conexión causal, no tiene una conexión lógica que tiene como de pasó esto porque, digamos, como que un ejemplo muy tonto, que Carlos se cayó porque el piso estaba resbaloso. Aquí no tiene una conexión en este ejemplo, de que la señora estaba explicando un sueño que nada que ver con lo que estaba pasando en el presente, porque pues era un sueño, y de repente ¡pum!, que pasa el escarabajo físicamente pasa el sueño a estar presente en el plano físico. ¿Qué cosa? ¿Qué rayos tiene que ver esto, no? O sea, no tienen nada que ver estos dos sucesos. Sin embargo, lo que podríamos deducir, ya que Carl Jung no sigue con el ejemplo, yo podría deducir que la señora pudo haber tomado ese sueño y ese suceso que pasó como una señal del destino que le quería, o del universo, o Dios que le quería decir algo, que algo de relevante tiene ese sueño. Ya les contaré algunas experiencias propias sobre la sincronicidad para que quede un poquito más claro, pero antes de proseguir con eso, pues tenemos otro concepto que tenemos que tener muy en claro, que también va junto con pegado, que son los arquetipos. Igual, en el mismo trabajo de Jung, los arquetipos de Jung son patrones de comportamiento que se heredan de generación en generación y que se expresan a través de imágenes y símbolos. Carl Jung, estudioso de la mente humana, los consideraba universales y presentes en el inconsciente colectivo. Otro concepto que tenemos que tener muy en claro, pero ahora vamos para allá. Antes de continuar, las características de los arquetipos de Jung son, por ejemplo, imágenes universales que se manifiestan en el habla, en el comportamiento y los sueños, lo que vimos en el ejemplo de la señora. Son patrones de comportamiento que se heredan de generación en generación. Es decir, por ejemplo, tu familia se ríe de una manera muy similar. Esas cosas se heredan, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo.
son imágenes, los arquetipos, que forman parte del inconsciente colectivo, ya lo vimos, patrones de comportamiento que actúan en todos los seres humanos. Bostezar, caminar, respirar, son cosas que hacemos y lo hacemos en automático, ¿sabes? Ahora, vamos de lleno ya con lo del inconsciente colectivo, que es un concepto que describe un conjunto de ideas y experiencias compartidas por la humanidad. Aquí es donde vamos a meter al tío Immanuel Kant con el término a priori, es decir, que todo el inconsciente colectivo son ideas, imágenes y símbolos que viene desde nuestros antepasados, y ni siquiera de nuestros abuelitos, sino desde más atrás, desde generaciones anteriores a nosotros, desde la época de Jesucristo, ¿no? O sea, desde esa época de la humanidad viene nuestro conocimiento y nosotros lo vamos heredando, ¿vale? Cosas a priori, como el mismo ejemplo que les acabo de decir, las cosas a priori son cosas que haces sin que nadie te diga cómo hacerlas, simplemente las haces porque algo dentro de ti, dentro de tu psique, de tu mente, de tu alma, sabe cómo hacerlo. El ejemplo más claro es respirar. Nadie te enseñó cómo respirar, ¿o sí? Nadie te enseñó que debes de inhalar por la nariz, cómo hacerlo, cómo exhalar, cómo expresarte, por ejemplo, cómo hablar. Es decir, sí te enseñan a hablar, pero no te enseñan cuando eres bebé a emitir sonidos, tú simplemente los hacías, ¿sabes? Una manera de comunicación. ¿Qué otro tipo de cosas? Caminar. Hay un documental en Netflix que literalmente se llama Bebés, que ponen a un recién nacido en una camarita, como para probar que el conocimiento del caminar, del movimiento en general, viene ya dentro de nuestro ADN. Y sí, y se comprueba que el niño se quiere levantar, se quiere mover, y lo ponen como en una patinetita, y el niño sabe que la patineta se mueve y empieza a moverlo, y es un recién nacido, por el amor de Dios. O sea, es algo, eso demuestra que tenemos un conocimiento, forma parte, y ese conocimiento forma parte del inconsciente colectivo, que viene desde nuestros ancestros, ¿vale? Entonces esos son los arquetipos de Jung, ¿vale? Nuestro conocimiento a priori. Ok, bueno, teniendo estos tres conceptos, estos tres pilares muy en claro, les voy a platicar unas cuantas anécdotas, amigos, sobre pues justamente las sincronicidades. Y claro, las sincronicidades pues las pueden haber escuchado. Por ejemplo, el típico 11-11, 3-3-3, etcétera, etcétera, 12-12, bla, bla, bla. La sincronicidad numérica, que igual, retomando un poquito lo de los arquetipos, amigos, estas sincronicidades numéricas, su base estipula que los números no fueron creados por el hombre, sino fueron descubiertos, cosa que es bastante diferente. Los números no los creó el hombre, ya estaban ahí, el hombre los descubrió y les dio un uso, ¿vale? Por ejemplo, alguien descubrió que el 0 y el 1 significaban algo, ¿saben? Pero el hombre no inventó el 0, el hombre no inventó el 1, el hombre no inventó estas cosas, estos códigos binarios. Es decir, que los números forman parte y están conectados con el universo, están conectados con la Tierra, con la naturaleza, que esta misma naturaleza, es decir, que es la naturaleza que va actuada de un ser superior al cual yo le llamo Dios. Tú le puedes llamar como quieras, le puedes llamar el superior, el tangente superior, lo que sea, como le quieras llamar. Pero pues Dios, ese ser mítico, ese ser más grande que nosotros, que ni siquiera tiene una forma física, porque es luz, la naturaleza, los números, todo actúa conforme al creador, al ser que creó todo esto, que creó el universo, el mundo, el tiempo, etcétera, ¿vale? Entonces los números tienen un significado, y ahí podemos ver directamente, por ejemplo, la cábala, la numerología en general, la numerología bíblica, inclusive en la Biblia hay una cierta numerología, un cierto significado dependiendo de qué número estemos hablando, ¿saben? Entonces pues
Teniendo en cuenta esto, pues mi primera experiencia y de hecho una de las razones principales por las que quise hablar de este tema en particular, como primer punto que quería tocar en este podcast, es justamente las sincronicidades numéricas. Hace poco pasé una situación personal, la cual no voy a exponer hoy porque pues es relativamente reciente y probablemente la gente que estuvo involucrada puede escuchar este podcast, o no, o quizá no. Pero bueno, el punto es, amigos, que pasé una situación fuerte, uno de los llamados eventos canónicos que pasa un ser humano en la vida. Y a través de de esa situación, poco después de que pues me bajoneé y todo eso, empecé a ver de repente, amigos, o sea, y no es jalada, mucho el 11-11. Y sí, o sea, puede decir como de 11-11, pide un deseo o cosas así. Pero sabemos que el 11-11 no solamente es, o sea, no solo es pide un deseo, realmente tiene un significado, un trasfondo. Pero bueno, ahora mismo les voy a explicar la numerología, o sea, lo básico, que lo pueden encontrar en internet, pero yo se los puedo leer sin ningún problema. El chiste, amigos, es que empecé a ver el 11-11 por todas partes y no es jalada, o sea, de verdad no es como que yo lo estuviera buscando, yo estaba en mi rollo, yo estaba como metida en mi mente, muy inmersa, y de repente me empezó mucho a aparecer esto. Primero empezó con la hora, pero de verdad, amigos, hubo un día en particular en el que me dediqué, o sea, fue como de, pues deja pasar el día, voy a fluir con el día. Pero cada vez que viera un número sincrónico, ya sea 555, 444, 111, etcétera, lo iba apuntando, o sea, en mi celular, en donde sea. Amigos, ese día, de verdad, fueron 26 veces que me apareció el 1111. O sea, y de formas muy raras, o sea, en la hora, que es la más común. Yo trabajo en un call center, entonces pues me apareció en números de teléfono que terminaban, no tenían en medio 1111. Me aparecieron 3. Después, en un pantallazo de una cosa que yo estaba checando en una llamada, me apareció otra vez como 1111. En un coche, o sea, bueno, ya iba yo de regreso a mi casa y de repente un taxi pasa y si ven que tienen como marcado como el número de serie del taxi, así en grandote. ¿Y qué creen que decía? Claro que sí, 1111. Ese día, hagan de cuenta que en donde trabajo tengo que dejar mi celular y me dan un papelito con un número. El perro papelito tenía 1111. O sea, es como de, vato, ¿qué onda? Está loquísimo. Entonces así me aparecieron muchas veces la numerología y después de ahí se desató a todos los demás números, los que usualmente y que últimamente me pasan o los que más se me han aparecido en estos días ha sido el 55 y el 4. Les voy a leer rápido, ya dicho esta primera experiencia, qué significan los números repetidos, como las sincronicidades. Vamos a empezar por el 1111 o el 111. Eso significa la intuición. La intuición, el 1 te alienta a seguir tu espíritu, que estás en el camino correcto y solo escuchas tu instinto y tu corazón. Solo tienes que escuchar el instinto y tu corazón, pero estás bien, estás en el camino que debes de estar. El 2 significa el comienzo, el lugar correcto en el tiempo correcto. Confía en lo que quieres y no pienses en lo que no quieres. También he visto que el 2 habla de la complementariedad, ¿sabes? O sea, como que te invita a que convivas con otro ser, que te acoples con gente que estás conociendo, si estás conociendo en cualquier ambiente, escuela, trabajo, oficina, casa, etcétera, que te acoples, que haya que haya una sincronía, valga la redundancia, entre las personas y tú. Continuemos. El 333 es el equilibrio.
mente, cuerpo y espíritu. Enfócate en esos 3 aspectos y no descuides uno por otro. También el número 3 habla sobre la perfección. Porque en el ámbito bíblico, nosotros, bueno, ni siquiera bíblico, en el ámbito espiritual per se, la teoría dice que estamos hechos de 3, somos un ser tripartito. Es decir, somos alma, cuerpo y espíritu. El alma es la mente, que lo que está escuchando, la mente no está en el cerebro, nadie sabe dónde está la mente, nadie sabe dónde está la psique, dónde se encuentra. La mente es igual al alma, punto. El alma no la podemos ver. Anyway, el cuerpo, pues eso sí lo podemos ver, y el espíritu es eso, es la esencia, es lo que nos hace, es esa energía que tenemos dentro, porque también somos energía, porque también, o sea, tan solo en el ámbito, en el plano físico, tú te puedes dar un toque, pero ¿por qué te puedes dar un toque? Porque tú tienes electricidad en tu cuerpo. Esa electricidad es nuestra pila, el espíritu es como esa bola de energía que nos hace funcionar, que nos hace respirar, que nos hace que nuestro corazón lata. Y ese espíritu, o el espíritu, esa energía, pues viene del creador, de Dios. ¿Ok? Somos entonces estamos formados por cuerpo, alma, espíritu, y el 333 significa perfección. Va, ahora continuemos. El 4 es la protección. Me voy más rápido. Eso significa que el 4, como que tus guías te están cuidando, y así, que tus guías espirituales, ángeles, lo que sea, te están cuidando y que te están protegiendo del mal. El 5 es relativo al cambio, de que estás a punto de cruzar un umbral para un nuevo comienzo, para un cambio, ya sea en tu trabajo te van a ascender o te van a poner a hacer cosas diferentes, tienes que estar dispuesto al cambio. El 6 es un paso atrás, es ver las cosas en perspectiva. Es cuando pasan un buen de cosas y tú vas con ellas, pero te tienes que detener en algún punto. Ajá. En ese punto, cuando te detienes y te aparece el 6, bueno, cuando estás en ese lapso donde quizá tengas caos y te aparece el 666, que no estoy teniendo ninguna connotación satánica o algo así, para nada. El número 6, recordemos que los números, o sea, ya, dejamos atrás eso. El número 6 en sí te está diciendo que veas, que te detengas y que veas las cosas en perspectiva, ¿vale? El 7 igual es la fuerza interior, que tienes que desarrollar tu fuerza interior, o que se está desarrollando tu fuerza por dentro, vaya, para quizás estás pasando alguna adversidad o cosas así. El 8 es el balance en cuanto tú estás con el universo, tú estás con la vida, tú estás con Dios en balance. Recordemos que el 8 pues también volteado pues es un infinito, y el infinito ¿qué es? Balance. El 9 es la recapitulación, tiempo de empezar de nuevo y atar cabos sueltos, dejar ir aquello que no te sirve. Bueno, ya después de que me colgué un buen en los números, esa es como la numerología muy muy general. Obviamente voy a tener un podcast aparte, un capítulo aparte, para hablar exclusivamente de la numerología, porque la numerología, como les dije, no solamente es esto, sino la numerología en el Cábala judío, la numerología bíblica, la numerología de así en diferentes culturas y religiones, y veamos las similitudes que tienen unas con otras y también las diferencias. Hay que ver eso. Bueno, entonces veamos. Ahora les voy a contar un par de experiencias y espero que por favor tengan la mente abierta, como yo la tuve en su momento, porque de verdad me impresionó mucho tener estas vivencias, que son relativamente recientes, la verdad. O sea, les voy a contar una súper viejita y una muy reciente, ¿vale? Entonces, pues empecemos por la más reciente, que para este contexto les tengo que comentar que hace, ya va para 2 años, o sea, 1 año y cacho,
que mi mejor amigo falleció en un accidente de moto. En mi cumpleaños fui a su velorio, etcétera. Fue una situación bastante pues desagradable, desafortunada. Muchas gracias por sus condolencias. Ya me siento mejor. He ido a terapia, he estado pues escuchando a psicólogos, prédicas, etcétera, para poder entender esto, para mantener un duelo sano. Porque está bien sufrir. Si tú estás pasando por una situación así, la verdad es que está bien, llora, porque este dolor no se va, se transforma. Solo se transforma. Y a la fecha hay veces en las que me siento triste y así, pero ya no es como el primer día, ¿saben? Pero bueno, pues esta experiencia les voy a contar sobre la sincronicidad. Va de la siguiente manera. Hace unos meses me gustaba cierta persona, pero yo me enteré que esa persona estaba saliendo con otra. Y esa otra persona pues también era como conocida mía. Entonces pues lo confirmé con los dos me dijeron, oye, estamos saliendo. Y pues yo obviamente yo me super bajoneé, no me estaba yendo bien en el trabajo, empecé a descuidarme físicamente, yo soy como mucho del skincare y vestirme bien y así, ¿no? Ya no me importa cómo me vestía, y así me sentía muy muy decaída. Y pues de repente, en esos días, pues yo empecé a extrañar mucho a mi mejor amigo. De verdad, yo creo, como les digo, yo creo en Dios. Entonces yo, cuando iba de camino hacia mi trabajo, tengo que cruzar como una pequeña vereda de selva en donde pues no hay nada, o sea, no hay nada más que selva y sonidos de animales junglares. Y pues en ese tramo me estaba súper triste, estaba pues al borde del llanto, sentía que nada me estaba saliendo bien. Y entonces yo le estaba diciendo a Dios, Dios, necesito a mi amigo, o sea, necesito saber que hay alguien que está aquí, que hay alguien que me escucha, yo necesito a mi mejor amigo aquí, no sabes cómo le extraño y quisiera que me dijera algo, quisiera escuchar una palabra suya aunque sea. Y en ese momento, de repente ¿cómo se dirá? No me acuerdo cómo se dice, una parvada de mariposas. Así, muchas mariposas de repente salieron de la selva y se me pusieron enfrente. Y de verdad empezaron a rodearme. Empezaron a rodear mi cabeza. Las mariposas había de muchos colores, había negras, con rojo, blancas, amarillas, o sea, de muchos colores muy bonitos. Después de que yo le dije eso a Dios, fue como, quiero saber que Él me está escuchando. Quiero saber que todo va a estar bien. Y quiero que me diga algo. Y entonces aparecieron las mariposas. Y en mi cara me empezaron como que a dar así como besitos. Así, o sea, imagínense eso. Es algo imposible, es algo que no pasa. Que de repente estás caminando y un buen de mariposas te rodeen. Es imposible. Después de ese día entendí que Él sí me estaba escuchando. Que Él estaba escuchando y que me estaba viendo así. Que Él no me iba a dejar sola y que sea en donde sea que esté, Él está conmigo y está conmigo. Y cuando haya un problema, yo sé que Él va a salir a darme un consejo. Que sé que su manera de comunicación ya no va a ser verbal, sino va a ser a través de la naturaleza. A través de señales, de lo que sea, ¿no? O sea, me va a mandar como un guiño de que, hey, aquí sigo, aquí estoy, no me he ido de aquí. Y eso es precioso. Esa es la primera experiencia con la sincronicidad. O sea, veamos ya objetivamente qué tenía que ver las mariposas con mi petición de que por favor que me hable mi mejor amigo. Necesito saber qué piensa. Y yo a partir de ahí, o sea, de que empezaron las mariposas y de que toda la situación, tú lo interpretas, tú mismo
o interpretas las señales porque lo sientes, ese sentimiento a priori del inconsciente colectivo. Yo entendí en ese momento que las mariposas me estaban dando un besito. Era así como de, bro, o sea, no estoy sola y todo va a estar bien, todo va a salir bien, no sé cómo, pero me voy a sentir mejor. Y yo me sentí mejor. Y también es una cosa de actitud, ¿sabes? O sea, tienen que pasar ciertas cosas muy raras a veces para que nosotros mejoremos como personas o nos sintamos mejor, ¿vale? Y pues esa es la primera experiencia, digamos, con las sincronicidades. Bueno, la segunda, porque ya les expliqué lo de los números. Y ahí les va otra. O sea, corrí el año 2015. Yo apenas iba a entrar a la prepa. A Bacho 1, saludos a la bandita de Bacho 1. Es la mejor escuela de bachos de México. Arriba los lobos grises. Eso. Bueno, llegan de cuenta que como 2 semanas antes de entrar a la escuela, que entré un 17 de agosto del 2015, yo no creí en Dios para nada. Yo decía, pues Dios no existe. Yo era una persona bastante atea, bastante escéptica en cosas paranormales, aunque ya había visto bastantes, pero yo era escéptica en eso en particular. De repente, un día, no sé, una corazonada me llegó y empecé como que, ok Dios, si tú eres real, por favor, no quiero estar sola, no quiero pasar, porque yo había pasado una situación de bullying, de rechazos, o sea, entre secundaria y primaria. Y le dije, no quiero que me pase lo mismo en prepa, no quiero que me pase lo mismo en esta etapa que viene. Y ¿sabes qué? Te voy a pedir si me puedes mandar a alguien, a una persona, un chico que se adapte a mí, a mis estándares, a todo. Y entonces empecé a dibujar a un chico, obviamente de caricatura, porque no sé dibujar bien, la verdad. Dibujo bastante pero pues ahí no. Los describiré, era un vato con el cabello corto, negro, no, como castaño claro. Le había puesto una de esas camisas de cuadros, así tipo leñador, pero abierta, y tenía una playera de una banda de rock. Y le puse Apocalíptica. No sé por qué, pero sí que dije Apocalíptica. No es como que escuchara tanto esa banda, pero pues le puse así. Y atrás de la hoja empecé a escribir así de, quiero que este vato mida tanto, quiero que sea así, quiero que toque este instrumento, que sepa cantar, que le guste la música, que le gusten las mismas bandas que a mí, que sea así, 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 que tenga este tipo de humor, bla, 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 bla. Lo escribí, hice como lo doblé y lo puse debajo de mi almohada hasta el primer día de clases, que fue el 17 de agosto. Cosa rápida, me sucedió la tontería cuando llegó ese día en la mañana que me equivoqué de salón. O sea, me equivoqué de salón y no, fue horrible y nadie me dijo hasta que el profesor llegó. O sea, y de verdad el profesor, o sea, había llegado como 20 minutos tarde. Y nadie me dijo, yo pregunté como a 3 personas, oigan, ¿aquí es el 110? Y me dijeron, sí, aquí es. Y yo, ok, y me senté y pues resultaba que no. Hagan de cuenta que yo tenía que estar en el edificio D, que estaba como una esquina del otro lado de donde yo estaba. O sea, literalmente estábamos estaba yo de extremo a extremo. Entonces, pues en cuanto me doy cuenta, pues salgo corriendo, me voy a la clase que me correspondía, y pues ya saben la dinámica que hacen, así como de vamos a presentarnos y a decirte cosas que nos gustan y que queremos estudiar. Y ya fue la primera. Y pues en ese entonces pues yo dije, quiero estudiar música, porque a mí me gusta la música y soy muy, muy, muy rockera. Claro que sí. Bueno, pasó, o sea, para hacerles el cuento corto, ese día en la mañanita, pues pasó que escuché de repente la voz de un vato que dice, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar producción musical porque me gusta la música y me gusta esta banda y así. Y de repente yo así como de, wow, ¿qué? O sea, y escuché su voz, o sea, entre tanta multitud de gente, la escuché y fue como de what, pero no lo vi. ¿Sabes qué pasó todo el día?
En la última hora nos tocaba TIC, que era como computación o tecnologías de la informática. Y una compa y yo, pues nos perdimos, no sabíamos en dónde estaba esa salita donde pues estaban las computadoras. Y llegamos tarde, ¿no? Llegamos súper tarde, la profesora nos dejó entrar, pero pues como el salón estaba lleno, pues la morra encontró un lugar así como allí en corto. Y yo así de carajo, ¿qué rayos voy a hacer, no? Y me empezó a ganar súper la ansiedad horrible, o sea, me bloqueé así de que de verdad se me bloqueó la audición. Y de repente, como a lo lejos escucho, amiga, ¡hey, amiga! Y yo así de ¿qué? Y como que me salí del trance y fue como de me levanto la mano así, alguien así de siéntate conmigo. Y ya, el chiste es que me siento, bla, 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 pasa el rato, me da súper un buen de pena, o sea, me puse roja, lo bueno es que estaban como las luces apagadas y así. Y pasa un rato y el vato me empezó a sacar plática así como de, hey, ¿no te comió la lengua el gato, el ratón o como se diga? Y yo le dije, no, ¿por qué? No, pues es que no hablas, morra. Y yo así bien paniqueada. Y ya fue como de, no, pues sí, vato, sí. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Shiver Maker. ¿Y tú? No, pues me llamo, vamos a decirle que se llamaba, ¿qué nombre será? Eduardo. Yo me llamo Eduardo y la fregada, ¿no? El chiste es que en el momento en que dice la maestra, vamos a prender los monitores, pues no podemos ver ni madres. Entonces, pues ahí como que le picamos ahí al CPU, cuando todavía existía el CPU grandote, y ya. Se ilumina la pantalla, volteo y dije, no, no manches, o sea, era igualito al vato que yo había dibujado pues en esa hojita que había guardado debajo de mi almohada. Venía vestido igual, con su playera apocalíptica, con su esta camisa de leñador roja, el cabello lo tenía igual, o sea, yo dije, güey, o sea, ¿qué onda? Y dije, no puede ser, o sea, y desde ahí, o sea, desde el primer día de clases me quedé súper crushada con ese vato. Fue mi crush de toda la prepa, nunca salí con él, pero, vean eso, o sea, ¿qué tiene que ver? O pues sí, el dibujo que hice con lo de la realidad. Y eso también tiene que ver mucho como la parte de la manifestación y esas cosas, que luego lo vamos a ver. Pero vean, o sea, o sea, esta situación que pasó en el pasado, valga la redundancia, del dibujo, de que yo escribí esto, no estaba ligada ni por asomo por lo que pasó ese día del primer día de clases. No estaba ligada, no había ningún indicador de que hubiera una conexión hasta después, o sea, hasta después qué pasó, de que, o sea, por qué llegué tarde, por qué me tuve que sentar hasta allá con él, o sea, llegué tarde para sentarme con él, porque si hubiera llegado a tiempo, aseguro que no me hubiera sentado con ese vato y jamás nos hubiéramos conocido. Pero bueno, ese es el punto, o sea, las cosas pasan por algo. Y ahora, explicar estos 3 ejemplos que acabo de exponer, muy probablemente se estén preguntando sobre el destino, o quizá no, pero pues yo sí. El destino va ligado con la sincronicidad. Mi respuesta personal, basada en mi experiencia y el conocimiento, quizá un poco escaso que tengo sobre el tema, yo diría que sí. Que yo creo que todo está, las situaciones que vivimos en nuestra vida ya están predestinadas a ser. Todo pasa por algo, absolutamente todo pasa por algo en nuestras vidas, nada es casualidad. Y aquí es donde va la cosa, que a lo mejor puede llegar en controversia, que si existe el destino, no existe el libre albedrío, pero no funciona así. Te los explico. El destino, como yo lo concibo, basado en mi experiencia, es que el destino son todas esas situaciones que nos van pasando en nuestra vida que sí o sí tenemos que pasar. Y las experiencias de cada persona pues totalmente son diferentes. Son diferentes porque somos personas diferentes. Venimos al mundo aquí a aprender. Ese es el propósito de por qué pasan las cosas, para que nosotros aprendamos. Pero yo no voy a aprender lo mismo, o yo no tengo el mismo conocimiento que quien tiene Chuchita, que tiene Pepe, que tiene Juan. O sea, yo no tengo el mismo conocimiento, no tengo las mismas experiencias
Y yo no vine a aprender lo mismo que ellos, sino todos seríamos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y definitivamente es un hecho de que cada ser humano es un mundo. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, venimos aquí al mundo a aprender. Y se me fue el hilo. No, ya. El destino son todos esos eventos canónicos como del Spider-Verse que tenemos que cruzar en nuestra vida. Y nuestro libre albedrío reside en cómo nosotros manejamos X o Y situación que nos pase. Ahí es donde reside el libre albedrío. Las situaciones feas, bonitas, lo que sea, van a suceder en nuestra vida, queramos o no. Por más que la queramos evitar. Por ejemplo, cuando alguien se petatea, es como de, aunque te quites y aunque te pongas. O sea, cuando te toca, te toca. Cuando te toca vivir una situación fea, no lo vas a poder evitar, porque no tenemos el control de nada. Nosotros los seres humanos dicen que somos los creadores de nuestro propio destino. Sí y no. Hagan de cuenta que, bueno, yo lo percibo como en la película interactiva de Black Mirror. O sea, de que las situaciones se presentan y dependiendo de nuestras decisiones van cambiando los caminos. Y se van creando, pues, los multiversos que le llaman, ¿no? Pero en nuestra realidad, si yo decido ir a la izquierda o a la derecha, si yo decido ir a la izquierda, probablemente en el camino me vaya a encontrar con un camino lleno de flores y esas flores me van a hacer recordar, no sé, a mi abuelita y de repente le voy a llamar a mi abuelita a ver cómo está y resulta que, pues, mi abuelita me dice algo muy importante que yo no sabía, así como de, bien hija, ¿qué crees? Te voy a heredar, ¿no? Cosas así, o sea, y todo eso pasó, lo desencadenó porque fuiste a la izquierda. Y si vas a la derecha te encuentras otro camino totalmente diferente. Ajá, entonces ahí es donde reside el libre albedrío. En cómo las decisiones que tomamos nosotros y cómo tomamos cada situación que nos pasa. Es lo único que nosotros podemos controlar. Lo único. No podemos controlar lo que hace la otra persona. No podemos controlar que llueva. No podemos controlar que haga sol. No podemos controlar el hecho de que esté haciendo mucho frío o mucho calor. No podemos controlar eso. No somos dioses, somos seres humanos. Nos equivocamos y somos súper imperfectos y no podemos controlar esto. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad mental sí puede dar para eso, pero no la tenemos desarrollada. No la tenemos desarrollada ni por asomo. O sea, no. Entonces, en conclusión, mis queridos Padawans, sí existe el destino y sí tenemos libre albedrío. El destino son las situaciones que sí o sí pasan y el destino es como nosotros lo manejamos. Y en cuanto a las sincronicidades se van a autoexplicar conforme pasa el tiempo. Y obviamente, si nosotros tomamos o estamos en la disposición para entender. Porque, por ejemplo, a mí me puede, no sé, me peleé con... No sé, un ejemplo. Pues sí, me peleé con una amiga. Pero esa pelea así como es ya de que ya definitivamente ya no hay arreglo. Me siento muy mal, me siento deprimida. Tengo dos opciones. O dejo en paz la situación y decido continuar mi vida. O decido arreglar las cosas con mi amiga. Ajá. Ahí es como nosotros tomamos las cosas. Tenemos que entender que todo pasa por algo, ¿vale? Tenemos que abrir la cabezota y entender que todo pasa por algo. Me peleé con mi amiga por algo, porque tengo que aprender algo de esto. Por ejemplo, regresamos al ejemplo de mi amigo, que es como mucho mejor. Ejemplo, que es, ok, se murió mi mejor amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Si nosotros no vemos, o si yo no me hubiera puesto a pensar qué tengo que aprender de esto, y en vez de eso, al contrario, me deprimo, me bloqueo, no quiero saber nada, no quiero ver nada, me alejo de la sociedad, etcétera, o por el contrario, trato de ignorar la situación, no veo cuál es el aprendizaje de todo esto. Y no puedo mejorar como persona, no puede haber un cambio en mí si yo no me doy cuenta, si no despierto. Eso es de lo que se trata. Y eso es lo que se trata este podcast. Que nosotros empecemos a despertar ese inconsciente, volverlo consciente, ¿saben? Ese conocimiento a priori que tenemos
llevarlo a la práctica y hacernos conscientes de ese conocimiento, que a lo mejor no vamos a saber por qué lo tenemos, por qué sé respirar, sin que nadie me lo dijera, simplemente lo hago, pero, al hacerlo, tenemos que, al ser conscientes, podemos controlar eso. Podemos controlar nuestro conocimiento y manejarlo de la mejor manera posible. Y pues esa es la conclusión que llego. Pues no sé qué más decir. La verdad es que me parece una muy buena conclusión, que no pudo haber mejor conclusión que esta, la verdad. Y pues supongo que después de... ¿Cuánto llevamos grabando? 47, casi 48 minutos. Pues creo que podemos concluir recapitulando lo que vimos el día de hoy, que es básicamente qué es una sincronicidad, qué es una sincronizada. ¿Qué es una sincronicidad? Pues son cosas o eventos acausales, es decir, que no tienen una causa lógica y un efecto lógico que estén conectados, pero que en sucesos futuros van a tener relevancia y van a tener su propia explicación. Es la sincronicidad. Los arquetipos, vimos también los arquetipos, que básicamente son imágenes y símbolos del universo que nosotros podemos interpretar. Números, símbolos, el símbolo del ojo que todo lo ve, el triángulo, cosas así. ¿Qué más? Sueños, patrones de comportamiento. Y pues vimos qué relación tiene la sincronicidad con el destino. Que ya se sobreentendió, ya no tengo que explicarlo, expliqué como 5 veces. Y pues quisiera saber también qué piensan ustedes al respecto. Si tienen alguna experiencia con las sincronicidades, que les haya pasado algo así bien random, bien raro, por favor pónganme en los comentarios. Igual los voy a estar leyendo. Por favor, si les gustó este podcast, por favor denle like, suscríbanse. Si quieren que hable de algo en particular, por favor pónganme en los comentarios de qué quieren que hable. Ya siquiera sé hablar en este punto. Pongan en los comentarios, porfa, de qué quieren que hable. Si hay algún tema en particular que gustarían ustedes que yo comente, que dé mi opinión, etcétera, pónganlo ahí en los comentarios, todo. Se los prometo que los voy a leer y les voy a dar like cuando los lea y si me gustó, ¿vale? Por favor, suscríbanse, por favorcito, para que podamos pues extender este conocimiento, estas experiencias al mundo y que podamos ser más personas en sincronía y más personas despiertas. Bueno, pues hasta aquí dejamos este podcast. La verdad es que me gustó mucho hablar con ustedes sobre estos temas, sobre este tema en particular. Espero que también les haya gustado y que les haya sido ameno y que quizá las cosas que yo diga quizá no tengan sentido o sí, pero como sea, como haya sido, espero que les haya gustado y que se hayan entretenido al menos. Pero bueno, dejaré hasta aquí este podcast. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Usted acaba de sintonizar En Sincronía con Shivermaker. Para los que quieren despertar, no olvides darle like y suscribirte. Síguenos en Instagram como @shiver.maker. Y si tienes alguna experiencia que el mundo necesita escuchar, comenta el video o manda mensaje directo al Instagram @shiver.maker. Y en el siguiente programa comentaremos tu experiencia.